me habló esta semana, en estos días, desde que me dieron el privilegio de predicar, de traer la palabra, y entonces, pues pensando en el mensaje, se me vino como referencia a esta película, Durmiendo con el enemigo, ¿sí? Es una película de 1991 protagonizada por Julia Roberts, quien en la película tiene el nombre de Laura Burney, y es una joven y buena esposa que vive junto a Martin, un hombre maduro y que se desempeña como asesor financiero. Martin y Laura viven, al parecer, el matrimonio perfecto. Ambos tienen una bella mansión frente al mar. Él viaja constantemente a la ciudad y ella trabaja 3 días a medio turno en una biblioteca. Pese a lo anterior, la realidad de su vida conyugal es otra. Martin es un hombre controlador y muy violento quien golpea y abusa constantemente de Laura. Una tarde, la pareja es invitada por uno de sus vecinos a pasear en un elegante yate, pero inesperadamente se desata una tormenta y Laura desaparece. Martin afronta resignado la muerte de su joven esposa, quien presuntamente se ahogó. La verdad es que Laura, harta del comportamiento de Martin, ha fingido su muerte. Escapa y cambia su apariencia. Se dirige hacia un lugar distante para reiniciar su vida, bajo el nombre de Sarah Waters. Alcanzó a huir con algún dinero que había ahorrado y alquiló una casa. Allí conoce a su vecino, un encantador profesor de artes dramáticas, Ben Woodward. Después de un tiempo, Ben ayuda a Laura a descubrirse a sí misma, ofrece su amistad y le ayuda a conseguir empleo. Por otro lado, al cabo de varias semanas, Martin descubre por una impertinente llamada que su esposa nunca trabajó en una biblioteca, sino que aprovechó el tiempo para asumir uno de sus principales miedos, el de nadar y el de entrar al mar. También descubrió que su suegra no falleció como Laura le hizo creer. Mientras tanto, en su nueva vida, Laura empieza a superar los fantasmas de su pasado y se enamoró de Ben, el profesor. Ambos empiezan una relación. En sus propias investigaciones, el ex esposo encuentra a la madre de Laura, la señora Chloe, quien está ciega y cae bajo el engaño de Martin, delatando inocentemente el paradero de su hija. Martin no tarda en localizar a su esposa y descubre que ahora es feliz con otro hombre. La pesadilla de Laura retoma cuando se da cuenta que Martin la ha encontrado, ha irrumpido en su casa y la amenaza con un revólver. Sin embargo, cuando Ben llega a la casa se da cuenta que Laura se encuentra en problemas, pero Martin lo golpea dejándolo inconsciente. Laura finge miedo y en un descuido de Martin, el ex esposo, lo golpea y logra quitarle el arma. Ahora Laura, con revólver en mano, llama a la policía y advierte que hay un desconocido en su casa y que lo ha matado. Martin se sorprende ante la nueva actitud de Laura. Esta lo asesina disparándole 3 veces. Finalmente Laura ahora es libre para continuar con su vida. Esta es la sinopsis de la película Durmiendo con el enemigo, ¿sí? Esta película fue ganadora de varios premios por las actuaciones, especialmente de Julia Roberts y la dirección de quien la realizó. Además, recaudó cerca de $110 millones a nivel internacional en sus estrenos. Se convirtió en un referente para tratar el tema de la violencia intrafamiliar y ha servido de base para la realización de otras películas como Enemigo Íntimo, Viviendo con el enemigo, del 2005, Nunca Más, en el 2002 y otras, ¿sí? Entonces, cuando yo estaba pensando y estaba orando y hablando con Dios de esta palabra, pues también vino a mi mente algo muy importante que nos pasa a nosotros los creyentes, ¿sí? Pero entonces encontré, o sea, que nosotros convivimos con unos enemigos, ¿cierto? O convivimos con un enemigo, ya vamos a hablar de ese enemigo, convivimos con un enemigo. Pero entonces en la palabra, el Señor me guió a ponerle el título que está en Romanos 8, del 1 al 27. Entonces hoy el título de esta palabra inicialmente yo la había pensado como Viviendo con el enemigo, ¿sí? Pero el Señor realmente me llevó a dejar el título que está en la misma palabra, Viviendo en el Espíritu. El texto que vamos a trabajar hoy es Romanos, la carta a los Romanos, desde el capítulo 8, desde el versículo 1 al 27. ¿Listo? Entonces, ahora bien,
De acuerdo a la Biblia, como cristianos, por ser creyentes y practicantes, tenemos unos enemigos. ¿Cuáles son esos enemigos? Muy bien, tenemos como enemigo al mundo, la carne y el diablo, ¿sí? El mundo aparece referenciado como enemigo nuestro en 1 de Juan 2:15. La carne en Gálatas, carta a las Gálatas 5:17. Y el diablo en la primera carta de Pedro, de capítulo 5, versículo 8. Hoy nos ocuparemos de estudiar ese enemigo que más cerca está de nosotros, con el cual convivimos y dormimos. La carne, nuestra propia carne, ¿sí? Por eso yo traía pues como referencia el tema de durmiendo con el enemigo. Todos los días dormimos con este enemigo llamado carne. Sabemos que cuando la Biblia se refiere a la satisfacción de la carne, está hablando del deseo natural del ser humano por hacer con su vida como mejor le parece, como mejor le satisfagan las cosas, teniendo una actitud narcisista. ¿Una actitud qué? Narcisista, de deseos no controlados, de buscar saciar a como dé lugar cualquier apetito, sin importar que esto pueda traer consecuencias negativas para la persona que dirija su vida de esta manera. Es por eso que en varios apartados de la palabra se insta al creyente a no dejarse seducir y arrastrar por esta clase de deseos desenfrenados. Veamos una de las situaciones más específicas que encontramos en las Sagradas Escrituras en relación con este tema. En Romanos 8 empieza el apóstol Pablo, ¿sí?, a hablarle o continúa hablándole a una iglesia que tiene problemas de carnalidad, entre sus creyentes, ¿sí? La iglesia en Roma es una iglesia que viene pues de una tradición pagana anterior a la instauración, a la llegada del cristianismo. Toda la religión romana y de inspiración griega o helénica es una iglesia muy pagana, o la cultura de la religión en general es una religión muy pagana, adoran muchos dioses, ¿sí? El panteón griego y el panteón romano son similares, pero son una cantidad de dioses casi para todos. Entonces los romanos tienen esa tradición de paganismo, y aún muchos de ellos están viviendo, después de haber recibido el bautismo, después de haber transitado ya una vida cristiana, aún tienen comportamientos carnales. Entonces Pablo le está hablando a una iglesia carnal, pero también le está hablando no solamente a la iglesia en Roma, sino que le está hablando en general a todas las iglesias. Y tal vez hoy podemos decir que la palabra de Dios le está hablando a la iglesia Kairos, nos está hablando a nosotros. Sin embargo, empieza este capítulo con un mensaje contundente y de mucha confianza en la obra redentora de Jesucristo. ¿Por qué? Porque dice ahí que en Cristo no hay condenación. En Cristo no hay condenación. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la cruz. ¿Sí? Amén. Amén. Demos gloria a Dios por eso. Porque ya no estamos condenados a la muerte. En Cristo Jesús ahora tenemos vida. ¿Y vida? ¿Qué clase de vida? Vida eterna. Sí, abundante. Dice que es vida abundante. Pero tenemos vida eterna. Anoche estábamos con unos amigos, ¿sí?, que ustedes conocen, con Fernando y Claudia, y ellos en medio de la reunión que tenían también allí en su casa,
hicieron esta pregunta a la audiencia que los acompañaba, el grupo familiar que los acompañaba: ¿qué es la eternidad? ¿Sí? ¿Qué es la eternidad? Yo también entonces quiero trasladar esa pregunta para ustedes el día de hoy acá. ¿Qué es la eternidad? Elenita, ¿qué es? Algo que no se acaba. Algo que no se acaba. Dorita, ¿qué es la eternidad? Algo que no se puede disfrutar, que no se puede entender. Algo indeterminado. No se puede, Dorita. La eternidad después de esta vida, lo que sigue. La siguiente vida, Alicita. Algo infinito. Algo infinito. Camila. Sí, la siguiente vida. La siguiente vida. Muy bien. Yo quiero pues llamar la atención de algo, ¿sí? De algo. Tenemos que ser un poco más específicos cuando decimos algo, ¿sí? Algo es cualquier cosa. Algo es tan superficial, tan etéreo, tan por allá, como tan indeterminado precisamente, ahorita. Algo, no es algo. La vida eterna, dice la palabra, que es un lugar. Es un lugar, ¿sí? O sea, específicamente es un lugar. ¿Dónde está ese lugar? ¿O cuál es ese lugar? El cielo. El cielo es el lugar, ¿cierto? Y Jesús lo dijo: mire, es mejor que me vaya y voy a ir a preparar morada, porque en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no las hubiera, ya se los hubiera dicho, ya se los hubiera comunicado. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Entonces, la vida eterna, sí, es la vida después de esta, pero es un lugar, es lo que vamos a vivir en un lugar llamado cielo, delante de la presencia de Dios. Entonces, cuando nos vuelvan a preguntar qué es la vida eterna, debemos ser más específicos, no decir algo. No, es un lugar. Es un lugar, específicamente es un lugar en el cual nos encontraremos ante la presencia de Dios para vivir por siempre. Específicamente podríamos hablar de esa manera. Entonces, al no tener condenación, al no haber condenación en Cristo Jesús, damos gracias a Dios por la vida eterna, porque Él ya dio su vida para nosotros darnos vida. Continuemos. En la segunda, entonces, perdón, disculpen. Entonces dice: en Cristo no hay condenación, ¿sí? Esta es una de las mayores confianzas o certezas que nosotros debemos declarar, ¿sí? Ya que Él venció el pecado con el sacrificio de su carne en la cruz. Y concluye este párrafo dando la primera invitación. Aquí Pablo nos invita por primera vez dentro de este capítulo, ¿sí? Porque hace muchas invitaciones en otros capítulos, pero en este capítulo nos invita por primera vez a vivir en el Espíritu, ¿sí? Lo cual hemos de tener en cuenta para nuestra lucha contra ese enemigo llamado carne. Entonces, número uno a tener en cuenta en nuestra lucha para combatir contra ese enemigo llamado carne: vivir en el Espíritu. La segunda invitación que hace Pablo dentro de esta misma carta es a llevar una vida espiritual. Miremos, en el versículo 5 dice: porque los que son de la carne, ¿sí?, ¿piensan en qué? En las cosas de la carne. No piensan en la carne, piensan en las cosas de la carne. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, ¿qué es lo que nos dice en sí todos estos dos versículos? Que los designios de la carne son enemistad
contra Dios. ¿Cuáles son esos designios de la carne? ¿Sí? ¿De qué se habla aquí con designios de la carne o ocuparse de la carne? Sobre todo el ocuparse de la carne. Aquí puede haber una pregunta muy importante para nosotros. ¿Qué tanto tiempo estamos ocupando en el desarrollo de nuestra vida espiritual? ¿Sí? ¿Qué tanto tiempo le dedicamos diariamente a desarrollar nuestra vida espiritual, nuestra comunión con Dios? En respuesta, de una vez podríamos también empezar a afirmar varias cosas. Que la vida que tenemos es una vida muy ajetreada, ¿cierto? Es una vida de ocupaciones. Todos los días tenemos cosas que hacer. Nos dirigimos a un trabajo, vamos a una universidad, vamos a un colegio, nos dedicamos a las labores familiares, tenemos, independientemente de la edad, nuestras ocupaciones, ¿sí? Nuestras necesidades que satisfacer también dentro de lo que vivimos, ¿cierto? Pero también, entonces es importante preguntarnos qué tanto de ese tiempo del día dedicamos a la edificación espiritual, ¿sí? A la formación en nuestro espíritu. De ese tiempo transcurrido en el día, pues obviamente cuando uno llega cansado, pues a la casa, lo único que muchas veces lo que uno quiere hacer es descansar, ¿cierto? Descansar. Pero a veces ese descanso se ve turbado también por una cantidad de distractores que hay alrededor nuestro. A ver, mencionemos distractores. Mencionemos distractores acá. ¿Qué distractores pueden haber? Internet. El celular. La música. La televisión. Ver series en Netflix. ¿Qué otros distractores? Sí, dormir. Claro. ¿Qué otra cosa? Las personas con que convivimos. ¿Qué más? Distractores. Sí, la comida. Sí, claro. La mente. Mis preocupaciones. ¿Sí? Porque vengo todo un día de pronto de un trabajo en donde mi jefe, o mis empleados, o qué sé yo, mis profesores, mis maestros, mis estudiantes, mis compañeros han tenido dificultades conmigo, yo he tenido dificultades con ellos. Y sigo pensando en esas cosas de lo que ya viví en el día, pero llego a la casa supuestamente a descansar, ¿cierto? A descansar con el afán de descansar, y sigue mi mente trabajando en esas cosas de lo que pasó en el día. Y está bien hacer un examen, claro, lo recomiendan, ¿cierto? Poner en una evaluación todo lo que hago yo en el día. ¿Cómo fue mi día? Eso es un ejercicio muy bueno. ¿Cómo fue mi día? ¿Qué hice en este día? ¿Qué pude haber hecho? ¿Qué dejé de hacer? En fin, ¿sí? Pero si se convierte en un distractor de tu vida espiritual, también estamos fallando en ese sentido, porque no hay edificación, ¿sí? No hay algo que realmente te esté llenando lo que necesita ser lleno diariamente, ¿sí? Porque la vida espiritual es una vida de todos los días, no es del ayer, no es del inicio, no es del curso que hice, no es de lo lindo que adoré el domingo pasado en la iglesia, no es de, qué sé yo, del grupo familiar de anoche, no, es de todos los días, ¿sí? Y en esto pues es un llamado para todos nosotros. La palabra tiene siempre eso, y Dios es perfecto cuando habla a través de un mensaje, porque habla en primera persona a quien se lo da, y también le habla en plural a los demás, y habla en el pasado, pero habla en el presente y en el futuro. Le habló a estas generaciones cuando Pablo le escribía a los romanos, nos habla a nosotros ahora en Kairos, y le hablará a nuestros hijos. Eso es lo maravilloso de la palabra de Dios. Entonces nos está diciendo, hey, ¿qué pasa con su vida espiritual? Nos hace un llamado ahí, y es el llamado que desde hace mucho tiempo estaba haciendo nuestro Señor también, cuando en otras partes decía, hey, cuando oren, vayan a lo privado, busquen el lugar secreto, ¿cierto? Y el lugar secreto, ese es el lugar que yo escogí
para estar delante de la presencia de Dios. ¿Dónde está ese lugar secreto? Bien puede ser mi alcoba, bien puede ser, qué sé yo, un lugar de mi trabajo, la sala, en fin. Pero es el espacio de tiempo del día que yo le dedico a Dios para edificar mi vida espiritual. Entonces, en esta invitación de llevar una vida espiritual, ¿sí?, que hay en el versículo 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne y los que son del espíritu en las cosas del espíritu, debemos tener en cuenta algo muy importante, ¿sí? Dice, Cristo está en nosotros, Romanos 8, 9 y 10, mas vosotros no vivís según la carne, ¿sí? Le está hablando a una iglesia carnal, le está hablando a creyentes carnales, ¿sí? Y ya conocemos, de todos modos, en otros estudios hemos visto el tema de la diferencia entre un hombre natural que no conoce de Dios, un hombre carnal que conociendo de Dios quiere volverse natural, quiere hacer las cosas del hombre natural, y un hombre espiritual. Entonces Pablo le está hablando, mas ustedes ya no viven según la carne, sino según el espíritu, si es que el espíritu de Dios está en ustedes. Y si alguno entonces no tiene el espíritu de Cristo, pues no es de él. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Entonces es algo lindo saber que Cristo está en mí. Muy bien, en mí. Y podemos decir todos a una sola voz: ¡en nosotros! Nosotros. ¿Cómo? ¿Cristo en qué? En nosotros. Cristo está en nosotros. Bueno, en nosotros y en nosotras, pero el plural correcto también es nosotros, ¿sí? No, después damos esa discusión de lo que ha hecho incluso la ideología de género con el tema de los plurales, ¿sí? Del lenguaje incluyente. Del lenguaje ideológico incluyente. Bueno, entonces Cristo está en nosotros. Nosotros no podemos decir entonces, ay, bueno, si es que de pronto no lo hemos recibido. Pero aquí, ¿quién no ha recibido el Espíritu Santo? ¿Quién no lo ha recibido? Bueno, gloria a Dios, porque todos, amén, todos acá presentes hemos recibido el Espíritu Santo. Le hemos dado apertura al Espíritu Santo para que controle nuestras vidas. Entonces ya no tenemos que decir, ven Espíritu Santo, ven. Por eso de pronto en algún momento analizábamos ese canto, ¿cierto? Ven, ven Espíritu Santo, ven. ¿Sí? Pues lo analizábamos porque ya el Espíritu Santo está aquí. ¿Sí? No lo tenemos que llamar porque no se ha ido y no se ha espantado. No es palomita que... No es palomita que sale volando con cualquier cosa. El Espíritu Santo es poderoso. ¿Sí? Lo que pasa es que tal vez nosotros somos los necios que no dejamos, ¿cierto?, que el Espíritu Santo obre completamente en nuestras vidas. ¿Por qué? Por esa carnalidad que nos ha atado a muchas cosas. Amén. Pero Cristo está en nosotros. Y hay unas cosas que entonces, o hay unos versículos que Pablo empieza a llamar a varias iglesias también, porque no solamente le estaba hablando a los romanos, sino que le empezó a hablar a iglesias como la iglesia de Corinto y la iglesia en Galacia también, que estaba viviendo lo mismo, en las mismas situaciones de carnalidad. Miremos en segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Ojo, entonces es una advertencia. Puede que haya cosas de nuestra naturaleza, pues aquí en la tierra, de lo que vivimos diariamente, pero nosotros no militamos en la carne. O sea, no podemos ser, pues, esos soldados de la carne. Es prácticamente lo que le está diciendo. No podemos ser soldados de la carne y complacer a la carne en todo lo que la carne quiera. Deseos. ¿Sí? En este momento, por ejemplo, en el colegio, estoy trabajando con los chicos de 10º, precisamente en las escuelas helénicas, ¿sí? Y en las escuelas helénicas, precisamente de lo que esa tradición que venían de la filosofía griega y que llegó a los romanos, pues habían 3 escuelas
muy, digamos, para nosotros podemos ver muy carnales, o carnales no, perdón, muy entregadas, ¿sí? Muy dadas a los placeres, a lo mundano, es lo que quiero decir. Entonces estaba la escuela, por ejemplo, de los epicureístas. Y para los epicureístas, la búsqueda de la felicidad era hallarla a través de la satisfacción del placer, cualquier tipo de placer. ¿Eres feliz cuando satisfaces todos tus placeres?, decían los epicureístas. Los estoicos creían algo parecido, ¿sí?, el estoicismo, pero con la supresión de cualquier tipo de valor. Entonces, que no eran importantes los valores. ¿Quieres ser feliz? Está por encima de todos los valores. Respeto, solidaridad. No, que no te importe eso. Y estaban los hedonistas, que llevaron el tema del placer al máximo, ¿sí? El hedonismo fue, pues, mejor dicho, ya la decadencia de todo lo mundano en la antigua Grecia. Y eso lo heredaron los romanos. Entonces, lo que también Pablo está diciendo, hey, pues no vamos a ser como aquellos que militan según la carne, dándole rienda suelta a todos sus placeres. Sexo, alcohol, en la actualidad podríamos hablar de drogas, ¿cierto? Una cantidad de cosas que hay en este mundo que evidentemente nadie lo va a negar, pues traen placer, son placenteras, ¿cierto? Nadie va a negar de que, por ejemplo, el sexo es placentero, el sexo es placentero, pero vas a dar rienda a eso, rienda suelta a eso, al sexo, y entonces satisfacer tu necesidad de sexo cada vez que quieras y con quien quieras y como sea y donde sea. Obviamente no, porque nosotros no somos carnales, no militamos y no seguimos esas corrientes ideológicas que también de alguna manera se la quiere vender a los niños para decirle que está bien. En Gálatas, ¿sí?, hablando de a la iglesia en Galacia, entonces le dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente, ahí, ustedes ya son libres. Exactamente, ustedes ya no son esclavos del pecado. A libertad fueron llamados. Solamente que no usen esa libertad como ocasión para la carne. Ustedes pueden hacer lo que quieran, pero no en la carne. Pablo también en otra parte dice, todo me es lícito, o sea, yo todo lo puedo hacer, pero no todo me conviene. O sea, todo lo puedo hacer, pero no todo me aprovecha. Y cuando estaba hablando de eso, de que todo me aprovecha, estaba hablando evidentemente de las cosas de la carne. O sea, nos podemos hacer una cantidad de cosas con nuestro cuerpo, pero no todo lo que hacemos con nuestro cuerpo nos va a aprovechar, ¿sí? Ay, es que el placer de la comida, cómase pues 3 bandejas paisas. No, la indigestión es la cosa más horrible, ¿sí? Sea promiscua, embarazos, enfermedades de transmisión sexual, ¿sí? Sea, qué sé yo, se puede emborrachar, claro, tómese una cerveza, 2, 3, 4, 20, no sé qué. La borrachera y el guayabo al otro lado es brutal, al otro día, perdón, es brutal, ¿sí? Lo mismo con las drogas, una sobredosis lo mata. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Discernir, o sea, el discernimiento, aplicar el discernimiento. Todo me es permitido. Te es permitido ir a una rumba. ¿Te conviene? Piensa. Todo te es permitido. ¿Pero te conviene? ¿Te es permitido tener ciertas amistades? O hacer amistad con quien tú quieras. Con quien tú quieras. ¿Pero te conviene? ¿Te es permitido tener una relación y establecer un vínculo afectivo con cualquier persona del mundo? ¿Te conviene? ¿Te conviene? Es lo que está hablando. Entonces, más bien, dice, sírvanse unos por amor, ¿sí? Sírvanse unos a los otros por amor. No en la carne, sino sirviendo a la gente por amor. En Gálatas también 5:16 dice, digo pues, anden en el Espíritu y no satisfagan los
deseos de la carne. Es la invitación a vivir una vida espiritual. Vivan en el espíritu y no satisfagan esos deseos. En Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. En algún momento, hablando con alguien muy especial para nosotros, pues nos ha comentado un poco eso. No, bueno, y era una anécdota también que después comentábamos. Entonces nos decía esta persona, no, yo cuando voy a ese lugar me siento mal, sí, yo voy allá y es terrible, no sé qué. Y entonces como anécdota también salió eso y que yo lo había comentado aquí, ¿sí? Que hay cristianos que van a la discoteca, ¿sí? Y se sienten mal por estar en la discoteca y van a la iglesia y se sienten mal por estar en la iglesia porque han ido a la discoteca. Pero hay tantos cristianos en la discoteca que ya prontamente van a coger la ofrenda, van a recoger la ofrenda a la discoteca, ¿sí? ¿Cierto? Esa era como la anécdota que surgió después de eso. Y dice, pues, tremendo, tremendo. Claro, y ahí está claro, el deseo del espíritu se opone al de la carne. Entonces cuando te sientes mal en ambientes que sabes que no te convienen, es porque el espíritu te está redarguyendo, ¿sí? Te está redarguyendo. Hey, no hagas esto. Espíritu, mal. Es necio, necio. Entonces eso no es ser una persona necia. Hombre, no te metas con esa niña, no te metas con el muchacho, deja esas amistades. ¡Ay, Espíritu Santo! ¿Sí? Entonces, como que jugamos con el Espíritu Santo a eso de que, y después el domingo, no, pues, no sé si ir a la iglesia o qué, no sé si orar por la mañana, no sé si leer la palabra porque no soy lo suficientemente digno y tal cosa y no sé qué. Entonces la carne empieza a batallar contra el Espíritu y evidentemente, ¿por qué? Porque no hay amistad entre el espíritu y los deseos de la carne. Entonces, si queremos vencer esos deseos de la carne, debemos llevar una vida solamente espiritual. ¿Una vida qué? Espiritual. Y en Gálatas 5:19-21 dice, pues, a ver, entonces, ¿cuáles son las llamadas obras de la carne? ¿A qué se refiere entonces ya específicamente con lo de la carne? Pues, ¿sí? Dice, ¿qué son? Adulterio. ¿Qué es adulterio? Cuando está casada la persona. Y busca otra persona. Muy bien, ¿sí? Una persona casada que busca a otra persona por fuera del matrimonio. Fornicación. Sexo. Relaciones sexuales antes del matrimonio. ¿Sí? Inmundicia. Pues todo lo inmundo. Tiene que ver con todo lo del mundo. Inmundicia, o sea, lo que le desagrada a Dios. Lascivia, ¿qué es lascivia? Querer sexo todo el tiempo. Exactamente. Y incluso hay que tener cuidado con eso dentro del matrimonio, porque pues el sexo dentro del matrimonio es bien, pero si ya es una persona que está con una mente lasciva, ¿sí? Una persona que es arrastrada únicamente por el sexo y quiero sexo en la mañana, al almuerzo, por la noche y por los sueños sexo y todo el tiempo es sexo, sexo. Eso es lascivia. O sea, no hay control sobre esa sexualidad. ¿Sí? Hay que tener control sobre eso. ¿Sí? Idolatría. Hay muchas formas de idolatría, ¿no? Idolatría al dinero, idolatría frente a personas, incluso idolatría con la comida. Entonces hay una cantidad de idolatrías, ¿sí lo dice? ¿Sí? Bueno, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. Esto es el puro chisme. Disensión es puro chisme, ¿cierto? La disensión es ser chismoso, ser chismosa. Herejías. Pues las herejías tienen que ya ver con la parte de ir en contra de la doctrina. Envidias, homicidios, borracheras, orgías. Orgías, pues obviamente ya, no solamente en el tema del adulterio, ¿sí? Sexo con una persona, sino sexo con varias personas. ¿Sí? Incluso orgías hasta con animales. ¿Sí? Depravaciones, con animales, 2, 3 perros, 2 gallinas, en fin. ¿Sí?
Cosas semejantes a estas, acerca de las cuales pues les amonesto, como ya les he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ojo con la carnalidad, porque ese es el fruto de la carne. Todos los frutos carnales son todos esos que acabamos de leer. Y también, ¿sí? Miren lo que está avisando, lo que está advirtiendo el apóstol Pablo en Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo, amén. ¿Cuántos son de Cristo? Amén. Amén. Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Gálatas 6:8. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida. Entonces, si estamos sembrando para la carne todos los días, o durante el día varias veces, o durante nuestra vida, constantemente sembrando para la carne, pues vamos a recoger ¿qué? Corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu segará para Vida eterna. vida eterna. Y aquí entonces es un tema clave, que es la santidad. La santidad, Señor. Los que se masturban. Ese es otro tema también, claro. Eso es una forma de autosuficiencia, ¿sí? La masturbación también no está bien vista a los ojos de Dios, porque es algo hedonista, ¿sí? Que tiene que ver con el placer propio, satisfacción de los propios placeres, la dominación de la carne sobre la razón y sobre el espíritu, ¿sí? Eso también tiene que ver, es una forma hedonista, exactamente, egoísta, hedonista. Entonces, decía que aquí hay un tema muy importante que quiero que subrayen y si lo están escribiendo: la santidad. ¿La qué? Santidad. De eso sí es algo que nosotros debemos preocuparnos. También ayer en esa charla que teníamos con nuestros amigos, entonces cuando hicieron la pregunta sobre la vida eterna, entonces algunas personas, pues de pronto nuevas o que no tienen mucho conocimiento, decían pues que la vida eterna es algo que yo debo cuidar, ¿cierto? Que debo hacer una cantidad de obras para ir al cielo, y dependiendo de esas obras entonces voy o no voy al cielo. ¿Eso es así? No. No, porque por gracia somos salvos. Entonces, Efesios 2:8, ¿sí? Porque por gracia somos salvos por medio de la fe, ¿sí? Y esto no es de nosotros, pues es don de Dios, No por obras. no por obras, para que nadie se gloríe, ¿cierto? Es que de esa manera somos salvos por medio de la fe de Jesucristo, que hizo todo, que tuvo todo el mérito, quien tiene todo el mérito de la cruz, de la muerte y de la resurrección. Y entonces es por medio de la obra de Jesús, no de nuestras obras. Pero la santidad sí es algo en lo cual yo y cada uno de ustedes, ¿sí? Cada uno de los que estamos acá, sí debemos esforzarnos en vivir en santidad. En eso sí es mi responsabilidad, mi vida de santidad. Todos los días tratar de vivir una vida santa, agradable a Dios, ¿sí? Esa sí es mi responsabilidad. Porque cuando vayamos entonces a la vida eterna, allí dice la palabra que rendiremos nuestras coronas delante de Él, ¿sí? Entonces, ¿qué corona quieres rendir delante de los pies del Señor? ¿Sí? ¿O qué morada quieres recibir? ¿Cómo estamos edificando aquí nuestra morada en el cielo también? ¿Una morada de hojarasca? ¿Una morada de madera? ¿Una morada de qué? ¿De plata? ¿De oro? ¿Cierto? Una morada eterna ¿de qué material? ¿Y qué corona también? ¿Una corona de hojalata? ¿O una corona de oro? ¿O coronas de oro con platas preciosas para rendirlas a los pies del Señor? Eso se empieza a construir con la santidad que yo vivo diariamente acá, ¿sí? Esa santidad tiene que ver con esa vida de edificación espiritual. Es una relación directa ahí, igualitaria, o sea, es algo que sucede. Edificación espiritual me lleva a la santidad, pero vivir en la carne me lleva a la corrupción.
Es una ecuación así sencilla. Y miren, otros apóstoles también le estaban hablando a las iglesias. Pedro también, por ejemplo, le habló a varias iglesias y dice: amados, estaba hablando de la iglesia en Jerusalén, amados, yo les ruego como a extranjeros y peregrinos que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma. En 1 de Pedro 4:2, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Y Juan también, ¿sí? El apóstol Juan también se refiere a estos temas de vivir en la carne. Juan 3:6, lo que es nacido de la carne, carne es. Y esto es palabra de Jesús. Jesús lo está enseñando. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es del Espíritu, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Juan 6:63. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y vida. También ahí, en el Evangelio de Juan, capítulo 6, Jesús también le está hablando de esa manera. La carne para nada aprovecha. Es el Espíritu el que les va a dar vida. Y en primera carta de Juan, capítulo 2:16 dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, uy, esos ojos sí que se desvían, ¿cierto? Y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Proviene del mundo. Por eso el ocuparse de la carne es que, miremos ahí la gráfica. Ocuparse de la carne es muerte. ¿Qué vemos ahí en la gráfica? Un esqueleto. Una calavera fuerte. Una calavera musculosa. ¿Sí? ¿Eso es posible? No, es un símbolo, ¿cierto? De ocuparse de la carne, mire. Aquí no voy a hablar más del ejercicio, pero la palabra sí incluso nos insta a ser sabios en eso. El ejercicio corporal para nada aprovecha, mas el ejercicio espiritual para todo aprovecha. Con esto no estoy diciendo, hey, tengan vidas sedentarias, no hagan ninguna actividad física, empiecen a echar barriga, coman chicharrón mientras leen la Biblia. No estoy diciendo nada de eso, ¿sí? No estoy diciendo nada de eso. Hay que ser sabios y prudentes, ¿cierto? Sabios y prudentes. Entonces, el ejercicio, una cosa interesante, pero que el ejercicio no nos va a dominar nuestra vida, que la vanidad no sea algo que esté dominando nuestro interior, nuestro pensamiento, nuestro corazón, que esos ojos, por vernos cada día más lindos, más preciosos, más hermosas, ¿sí?, sea para Dios y no para el mundo, ¿sí? Que sea para agradar a Dios, que hagamos las cosas con unos propósitos de pronto claros. Yo, por ejemplo, en este momento estoy tratando de hacer ejercicio para el futuro. Claro, mientras el Señor me tenga con vida, ¿sí?, pues yo quiero que si el Señor me da licencia de llegar a viejo, pues llegar con buena salud y un buen estado físico, para caminar, para salir a pasear, para respirar, ¿sí?, reducir la cantidad de enfermedades que puedan llegar a tener con el desgaste del tiempo. Ese es mi propósito, ¿sí? Pero no el propósito es salir en portadas de revista ya mostrando los cuadritos, ¿sí?, y como la calavera ya. Esas son algunas actitudes que uno ve, por ejemplo, en el gimnasio que vamos con Raquel, gente dice, tómese selfies allá. Es unas poses, una cosa, una vanidad todo el tiempo, ahí mirándose al espejo, me creció 5 milímetros más el músculo, en fin, una cosa impresionante. La chocolatina. Sí, a ver si tiene la chocolatina, ¿no? Pues a mí ya, de hecho ya la chocolatina me está formando, mire, huevo Kinder, pero chocolatina. Sí, yo huevo Kinder, pero chocolatina. Pero qué tal yo ahí también, no tiene sentido. Este cuerpo se va a desgastar, ¿sí? Además, si yo pretendo de alguna manera estar en mejor estado de forma, o de pronto pudiera conseguir abdominales marcados, a la una que quiero mostrárselos es a Raquel. Amor, mira mis abdominales. Y ella, oh, wow. Que se deslumbre y ella, oh, qué lindo. ¿Cierto? A la
esposa y la esposa al esposo, para disfrutar uno del otro, pero que no sea eso, pues, ¿sí? Porque aquí Pablo también nos invita a algo, ocuparse de la carne es muerte, pero también, mira aquí hay cosas hermosas que también nos alcanza a decir, nos abre una esperanza preciosa, ¿sí? Si el espíritu de aquel que levantó de los muertos, esto es el versículo 11, el que levantó de los muertos a Jesús, mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, entonces también vivificará vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. ¿Hay enfermedad en nosotros? No, declaramos que no hay enfermedad. Si llegara a haber algo que atacara en nuestro cuerpo, pues tenemos el Espíritu Santo para que nos vivifique. Entonces, la edificación del Espíritu, de esa vida espiritual, nos llevará a también ser vivificados en el cuerpo mortal, en la carne. ¿Para qué? Para que se fortalezca esta carne, ¿sí? Y con ello, pues yo no pueda ceder también a esos deseos, no, tengo una carne fortalecida, estoy sano, vivificado, lleno de vida, lleno de razones para vivir, porque el Espíritu abunda en mí. Y entonces nos exhorta, dice, pues deudores somos, ¿a qué? ¿O a quién? ¿A quién somos deudores? ¿A quién le debemos? Al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo, claro, a Dios. Conocemos que el Espíritu de Dios tiene un ministerio, ¿cierto? Entonces, somos deudores al Espíritu Santo y obviamente a Dios, porque Espíritu Santo es Dios, el Hijo es Dios, el Padre es Dios. Somos deudores al Espíritu Santo porque es el Espíritu Santo el que está en nosotros. Le debemos la vida al Espíritu Santo. No le debemos la vida a la fuente de la eterna juventud. No le debemos la vida a la pastillita. No le debemos la vida a todas esas cosas que terminan en life. Herba, ovni, med, sin, fus, y todo lo que termina en life. No le debemos la vida a eso. Hay gente que quiere deberle la vida a eso, ¿cierto? No, es que me cambió la vida, me dio vida. Ahora sí vivo, después de que probé mi producto terminado en life. Deberíamos decir más bien Cristo Life. Cristo Life, consumamos Cristo Life. No, eso yo lo digo con todo respeto y cariño, porque sé que hay hermanos que consumen productos life, pero la verdadera vida es en Cristo. La verdadera vida la trae el Espíritu Santo. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Life, vida. Cristo Life. Consumamos diariamente Cristo Life. Oye, qué bueno esto. Qué bueno esto, ¿no? Una campaña, Cristo Life. Consumamos antes de cualquier cosa terminada en life. Esos batidos, esa cosa, no, Cristo Life. Una dosis basada de Cristo Life por la mañana, y otro basado de Cristo Life al mediodía, y otro basado de Cristo Life por la noche. Cristo es vida, vida abundante para todos nosotros. Y es que recordemos que en otro tiempo, ¿cierto? Hay otro que se llama Forever. Ah, bueno, Forever. Life Forever. Ah, bueno, Life Forever. Cristo Life Forever. Ah, Cristo Life Forever. Hay otro que se llama Forever. Bueno, Cristo Life Forever. Forever es para siempre. Cristo, vida para siempre. Vida para siempre. Entonces les decía, recordemos que en el Antiguo Testamento el tema de la relación con Dios era a través de las leyes, ¿cierto? A través de la ley. Ese tema de la relación con Dios estaba establecido en la ley. Cumplirás estas ordenanzas, al pie de la letra. Y había que esforzarse en el cumplimiento de esa ley. En el nuevo pacto ya no es por el cumplimiento de la ley, sino por la gracia, el favor de Dios
que en Cristo se cumple toda la ley para que nosotros seamos aceptados delante de Dios. ¿Es claro esto? Entonces, a través de las obras que hacían en el Antiguo Testamento, esperaban obtener la promesa, ¿cierto? Pero para nosotros la promesa ya está concedida. Ya está concedida la promesa para nosotros, para todos los que creen en Cristo. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Ocuparnos de la carne o ocuparnos del Espíritu? Ocuparnos del Espíritu. Somos deudores al Espíritu Santo por esa gracia inmerecida. Porque ya no perdón, quiero ser aquí un poco delicado con este asunto. Ya no tenemos que esforzarnos en cumplir la ley al pie de la letra. No tenemos que esforzarnos en ese cumplimiento de la ley. Porque la ley ya la cumplió Cristo, ¿cierto? En su persona. No quiere decir con la palabra esfuérzate, porque la Biblia dice esfuérzate y sé valiente, ¿cierto? Esfuérzate y sé valiente. En el sentido que lo estoy diciendo es que no tenemos que hacer obras para ganar el cielo. No, la promesa ya está dada. Estamos esperando la segunda venida de Cristo que va a venir por nosotros. Nuestro esfuerzo y nuestra dedicación y nuestra deuda es por amor, no por obligación, no por seguir un conjunto de reglas que nos van a llevar a vivir de esa manera en cada día, tener un esfuerzo y si no lo logro entonces voy a perder el cielo y tal. No, mi resultado de mi vida espiritual es ¿cuál? Que yo amo el hacer las obras de justicia, que voy a amar y soy deudor del Espíritu Santo para hacer obras de justicia. No porque quiera ganar nada, sino porque quiero ¿qué? Agradarle a Él. Soy deudor a Dios. Le debo eso a Dios. No me lo está cobrando. No me lo está cobrando. No me lo está exigiendo. Pero sí soy deudor al Espíritu Santo. Sí le debo eso. Eso es lo que nos está invitando aquí el apóstol. Es una invitación linda que nos hace la palabra. Somos deudores al Espíritu Santo. Ya que somos ¿qué? Es que él continúa más adelante en el versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, si somos guiados por el Espíritu de Dios, ¿somos qué? Hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para que se devuelvan otra vez a vivir las cosas de la carne. ¿Sí? Ya no somos esclavos para vivir en la carne. O sea, no recibimos un espíritu que nos va a atar como esclavos, sino que hemos recibido ¿qué? El espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre, por el cual podemos decir con confianza Papito Dios. Podemos tratar a papá, papito, papi. ¿Sí? A mí me gusta cuando mis niñas me dicen, o Laura sobre todo me decía, papucho. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso sino confianza de una hija a un padre? ¿Qué es eso sino amor de una hija a un padre? ¿Sí? Eso es confianza, eso es relación, eso es amor de una hija por su papá. Y nosotros, ¿sí? ¿Qué? Con nuestro papá, con nuestro Padre eterno. ¿Cómo en la intimidad vamos a llamar a papá? ¿Cómo nos vamos a dirigir y cómo nos vamos a acercar a papá en la intimidad? ¿Cómo construimos diariamente nuestra relación con papá? Con confianza, con amor, ¿cierto? Con seguridad, con apertura, con transparencia. Ya lo conoce todo, Dios ya lo conoce todo, conoce nuestro corazón perfectamente. Lo que nos dice es, sé transparente en tus palabras. Lo conozco todo de ti, pero quiero que tú seas transparente en tus palabras, en tus acciones. Es lo que yo quiero de ti, que seas transparente, así, que dejes ver y abras tu corazón y me cuentes todas las cosas y entregues todas las cosas que hay en tu interior, porque yo te conozco. Y entonces, ese mismo espíritu da testimonio a nuestro espíritu, pues de que no somos ¿qué? Huérfanos, sino que somos hijos de Dios. No somos bastardos,
Exactamente. No somos bastardos. No somos hijos negados. Si en nuestra vida natural, nuestro padre, nuestra madre nos ha relegado, nos dejó, nos abandonó, Dios no. Dios es nuestro Padre. Somos sus hijos. Es mi identidad. Y si hijos, entonces también ¿qué? Herederos. Coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y seremos glorificados. Y padeceremos persecución. Sí. Nos tildarán de locos. Nos llevarán a los tribunales. La palabra es clara en eso. Y no es un evangelio del terror. No es un evangelio del miedo. No, es un evangelio de la esperanza. Donde dice el Señor, el día que ustedes los lleven a los tribunales, que los pongan delante de las sinagogas, que los metan presos, yo hablaré por ustedes. No, ¿por qué? Porque Él dice, no se preocupen en ese día qué van a decir o cómo van a actuar. Porque el Espíritu Santo será el que hable. Pero eso no va a quitar el hecho de la persecución. Vendrá la persecución. Padeceremos juntamente con Cristo. ¿Sí? Y entonces ahí es donde me devuelvo un poco al tema de la santidad. Ser santo implica llevar la cruz de Cristo. Eso es ser santo. Ser santo no es ser buena gente. Hay cantidad de gente, buena gente, mucho más buena gente que nosotros. Súper buena gente, súper buenos. ¿Son santos? No son santos. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque no creyó en Jesús. Exactamente, pues porque no tienen el Espíritu Santo, no creen en Jesucristo y no se identifican como hijos de Dios, por lo tanto no son santos. Tú que has recibido al Espíritu Santo, que has creído en Jesucristo, y no de cualquier manera, sino que has creído, Jesús vino a la tierra, habitó entre nosotros, tuvo una pasión acá, murió crucificado, ¿sí? Y resucitó, y ahora está en los cielos y espera, y estamos esperando su venida. De esa manera crece en Jesús. Pues los buenos, los buena gente, los altruistas, las personas que ayudan, no son santos. La santidad de nosotros no consiste en buenas obras. Hay que hacerlas. Hay que hacerlas. Claro, hay que hacerlas. Ayude lo que les compartía Raquel, aquella persona transexual. Uy, no, chiste transexual. No, que ven, el amor de Dios, Dios te ama. Puede que tu madre no te ame, tu padre te haya rechazado, pero Dios te ama. Es una buena obra, ¿cierto? Pero padecer con lo de Cristo es lo que va a marcar nuestro camino de la santidad. Las cosas que vivió Cristo: persecución, rechazo, incluso la muerte. No se me asusten, incluso la muerte por causa del nombre. Y es que precisamente entonces, pues, en ese asunto, Gálatas 2:20 nos dice lo siguiente: pues con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y en Filipenses 2:5-8 dice: haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces nos queda claro: padeceremos juntamente con Cristo y seremos glorificados. Eso es lo que esperamos los coherederos y herederos de Dios. ¿Sí? Hay herencia,
para este mundo. Sí hay herencia para este mundo, pero hay herencia también, pues la más grande es la herencia en los cielos, ¿sí? Y desde ya tú te puedes declarar heredero o heredera y empezar a reclamar las riquezas. Pero esas riquezas van a venir acompañadas de estas cosas, ¿sí? Muchas de esas riquezas, para la gloria y la alabanza del nombre de Dios. Y vamos terminando con lo siguiente. Nosotros esperamos entonces esa segunda venida, ¿cierto? Esperamos la segunda venida, estamos esperando, anhelamos. La creación gime la segunda venida del Señor. Estamos esperando esa venida. Entonces dice el apóstol Pablo en un reto tremendo: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. 18 y 19, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. 20, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. 21, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. 22, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. 23, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción y la redención de nuestro cuerpo. 24, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, por lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? 25, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Entonces, en esa vida espiritual, que estamos ya concluyendo con el mensaje del día de hoy, en el enfrentamiento con ese enemigo, decimos que lo principal, y por eso el Señor me llevó a mí a tener muy en cuenta que más allá de que convivimos y dormimos con este enemigo, debemos vivir con nuestro amigo. O escogemos convivir y darle vida y de importancia a ese enemigo para que siga dominando nuestro ser, o le damos importancia, trascendencia, relevancia y oportunidad a nuestro amigo, el Espíritu Santo, para que nos ayude. Eso es lo que va a cerrar este mensaje y es lo que Dios nos está hablando. Miren lo que decía allá atrás, bien al principio, creo que es en el 7. El ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Es qué? Vida y paz. Entonces, ¿quieres vida? ¿Quieres paz? ¿Quieres deshacerte de tanto problema de la carne? Ocúpate del Espíritu. No, dedíquese al llamado que tiene en una edificación espiritual, ¿sí? En una vida que sea agradable y consagrada al servicio de Dios, sea el tiempo que sea sus 10 minutos, su hora, sus 2 horas, sus 8 horas, sus 24 horas. Pero edificarnos espiritualmente todos los días es lo que